la bienvenida al tercer y último encuentro de este ciclo de intercambio de experiencias. Como ustedes saben, en esta oportunidad las experiencias compartidas no han quedado grabadas, pero respondiendo a las consultas de ustedes, les comentamos que estarán disponibles en un blog que habilitaremos la semana próxima. A través de la creación de este blog tendremos la posibilidad de contar con un espacio virtual abierto tanto a docentes como a estudiantes. Ahí quedarán registradas las narrativas de cada una de las experiencias que fueron presentadas a lo largo de este ciclo de encuentros. Ya les haremos llegar el enlace para que ingresen al blog y puedan disfrutar de cada una de las intervenciones. Bueno, hoy escucharemos en primera instancia a Paola Glorio, mi compañera en el taller de práctica docente 3. A continuación, Mara Anticini compartirá una experiencia realizada en forma conjunta con Claudia Portalupi. Y en último término, Natalia Tocari compartirá con nosotros su experiencia. Así que bueno, Paola, te doy la palabra. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hoy estoy desde otro lugar, así que voy a compartirles una experiencia áulica, en este caso. Es bastante difícil decidir cuál de todas las experiencias que uno vive, cuál de todas las prácticas selecciona. Pero bueno, me quedo con una que fue muy significativa por los logros que se obtuvieron, por el esfuerzo. Y bueno, normalmente yo realizo jornadas en todas las escuelas secundarias. Yo trabajo en la EMPA, de acá de Cañada de Gómez, y en la escuela 211 Félix Pagani. Suelo realizar jornadas conectadas con la literatura. Me gusta mucho trabajar con todas las expresiones artísticas. Bueno, y sucedió, me parece, como casi todos los proyectos se originan ante una problemática, ante una necesidad. Había un primer año de turno noche muy difícil, muy difícil. Todos los años se repetía la misma situación de tener, esto es en la escuela 211, con muchas dificultades como para poder llevar adelante, dar clases, lo que decimos normalmente. Eran chicos que habían repetido el año varias veces, algunos hasta 4 veces, y quedaban en ese lugar. Se manifestaban por medio de la violencia o las inasistencias, terminaban en abandono escolar. Y bueno, yo sentía que no podía dar clases de esa manera porque no podía hacer nada que sienta que sea productivo para ellos. Entonces tenía que tomar una decisión, o cambiaba la estructura, pensaba en algo, o dejaba esas horas. Bueno, no suelo ser de las que dejan las horas por eso. Entonces hablé con el gabinete de la escuela, con directivos y demás para ver de qué manera, si contaba con el apoyo para dejar de dar clases convencionalmente e iniciar un proyecto. Por suerte, y esto lo recalco porque es re importante tener el apoyo de la institución. Muchas veces los proyectos surgen en nuestras cabezas, pero si no tenemos el apoyo institucional es muy difícil. Y bueno, había en este curso una situación que se manifestaba como una lucha de poder entre ellos, contra los docentes. Y yo pensé que tal vez si yo les daba ese poder que ellos estaban pidiendo, de alguna manera, que no sea por medio de la violencia,
pero que pudieran tener un protagonismo, se podía llegar a revertir esa situación. Así que les propuse que ellos sean los encargados de realizar una jornada para toda la escuela. Lo primero que dijeron es, nosotros no podemos. ¿Cómo nosotros vamos a organizar una jornada si nosotros no sabemos nada? Empezaron, bueno, ahí empezó tal vez un poco mi rol y el de la escuela, desde motivar por videos, por charlas, demostrando que ellos podían hacer algo para el resto de la institución y mostrar que sabían cosas. Para mí siempre fue cómo intervenir con esto desde mi lugar. Yo sentía que tenía que hacer algo para que eso se modifique y bueno, les propongo esta jornada, literaria y artística, donde tenían que comenzar a demostrar todas las maneras que había de leer, pero leer el mundo. Esa era la consigna. Y se me ocurrió que por la estructura de la escuela, son pocos alumnos. Bueno, la idea de que yo ya lo había hecho en otras instituciones, pero siempre organizado desde el área lengua, y acá eran los organizadores, los estudiantes. Estaciones por las cuales iban a dividir grupos, iban a ir rotando, viendo lo que pasaba en cada una de esas estaciones. Los docentes podían acompañar. Yo esto en reuniones plenarias, obviamente se invitó al resto del personal a que quiera acompañarme en este proyecto y a probar, a ver qué pasaba. Bueno, algunos profes se sumaron, sobre todo los de las materias artísticas, porque bueno, estaba el espacio propicio para que puedan aportar. Pero a los alumnos les dije que las estaciones las tenían que armar ellos, en base a sus intereses, a las motivaciones, a lo que les gustaba hacer y también a lo que sentían que ellos podían aprender a hacer. O sea que fue basado en sus intereses. Entonces, al que le gustaba leer, íbamos armando grupos en una estación, en otros los que les gustaba la música, los que les gustaba dibujar, los que les gustaba pintar, y se fueron conformando los grupos. Y bueno, las estaciones que se armaron, todo armado por ellos, ¿sí? Yo estaba como guía de todo eso que estaba pasando, los iba acompañando, les iba diciendo, hay que investigar acá, y llevábamos las computadoras, lo llevaba a la biblioteca, y íbamos así. Yo hice un trabajo de acompañamiento. Bueno, en la primera estación, ellos me decían, los que sabemos dibujar, ¿podemos hacer como eso donde van las personas y van mirando que hay como? Entonces yo les decía, una galería de arte. Esto de empezar, me parece que el acompañamiento iba desde ahí, desde dar palabras a eso que ellos habían visto, pero que tal vez nunca habían podido acceder. Entonces comenzamos una investigación para armar esta galería de arte en computadoras, pero desde aprender a usar las computadoras, o sea, fue sobre los pintores famosos, las técnicas que utilizaban. Estaban fascinados, no podían creer, los que sabían dibujar, los que les gusta la pintura o el dibujo, estaban fascinados con lo que veían. Entonces empezamos a armar con acrílicos estas réplicas de las pinturas. Salieron cosas muy lindas, muy lindas. Bueno, pero teníamos que conectarlo con la literatura. Entonces estaban había un grupo de chicas y chicos que les gustaba leer cuentos. Entonces les empecé a llevar cuentos. Para que lea, tenían que seleccionar uno que se iba a leer en esa jornada. Terminaron
seleccionando El paisajista, que es un cuento anónimo, creo que es un cuento oriental anónimo, que habla de un pintor. Entonces dijeron una alumna que se ofreció a leer, entonces fue toda la práctica de lectura y sus propios compañeros iban viendo cómo funcionaba y le decían, no, pero eso decirlo más despacio. Era todo un aprendizaje en conjunto. Después decíamos, bueno, pero el ingreso a una galería de arte, hay una música. Entonces ahí con el profe de música empezaron a ver qué clase de música se utilizaba. Entonces empezaron a investigar sobre música clásica. O sea que yo me encontré un día a todos los estudiantes con los auriculares escuchando música clásica, y la propuesta de lectura que se originaba en esa estación después de recorrer esa galería era escuchar. Confeccionamos bastidores, donde cosas que parecen muy simples pero que llevó mucho tiempo, de poder armar cuadrados forrados en papel blanco para que simulen bastidores. Y al principio no salían cuadrados, entonces tuvimos que recurrir a los profes de matemática para que puedan aprender hasta el uso de la escuadra. Bueno, todo un trabajo integrado muy, muy lindo. Y la idea de esa estación es que mientras la alumna leía ese cuento, los estudiantes que estaban participando de eso podían agarrar todo tipo de materiales que pusimos y dibujar o escribir en los bastidores lo que sentían. O sea, se trabajó la literatura y el arte desde la expresión. Otra de las estaciones era teatro en las sombras, que bueno, aprendieron a hacer teatro de sombras, desde poder investigar cómo se trabajaba con las luces, con la profe de tecnología, crearon ellos los tarros con las luces, bueno, cómo se podían proyectar esas imágenes. En plástica armaron las caretas porque seleccionaron para hacer una versión de la leyenda del lobizón, pero creado por ellos. Entonces, los chicos que les gustaba escribir, o los que se animaban, hicieron esa leyenda. Bueno, vimos muchos videos, hubo que investigar también sobre el teatro y después el teatro de sombras y las leyendas. Lo voy achicando porque si no, no me va a dar el tiempo. Y la tercera estación era juego con palabras, que eran todos juegos literarios, que había, por ejemplo, fragmentos de cuentos, y ellos tenían que ver si faltaba el inicio, si faltaba el final, si faltaba un conflicto, y rearmar esos cuentos. Había otro que era con tarjetas que ellos mismos dibujaron y recortaron tarjetas con imágenes, y a partir de esas imágenes tenían que ir armando una historia o una canción, lo que ellos sintieran en ese momento. A todo esto, todas las estaciones estaban decoradas temáticamente. La de juegos con dados gigantes, con naipes pegados en las paredes, fue todo un trabajo muy lindo. Y había otra estación que ya había trabajado un año anterior, que era una estación sensorial, que ahora no se podría hacer, donde ingresaba el que quería descalzo. Era toda una habitación donde las luces estaban bajas, giraban, vieron esas lámparas que tienen todas lucecitas, estrellas que proyectan. Entonces giraba, había papeles transparentes colgando, ventiladores para que se mueva, y con algunos profes nos disfrazamos con máscaras. Y bueno, y en el piso, en colchonetas, todo en colchonetas, había muchos instrumentos musicales dispersos. Y bueno, que quería los podía agarrar, había pelotitas con texturas, bueno, varias cosas. Mientras se escuchaba poesía de fondo, las grabaciones, nosotras disfrazadas íbamos con plumas y con con unos difusores que tiran olorcito de que se fuera la ropa. Bueno, teníamos olorcito. Entonces, para tratar de captar todo lo sensorial, que eso fue bastante fuerte, porque ahí nos dimos cuenta del impacto de trabajar desde lo sensorial, porque había alumnos que cuando ibas a
tocarlos con esa pluma, se cubrían. Entonces ahí vimos que había que trabajar mucho con esto desde lo afectivo, desde lo emocional, que bueno, ya sabemos que hay que trabajar de esa manera, pero ahí lo pudimos ver desde otro lugar. El logro para mí fue muy importante. Esos chicos dejaron de faltar a clases para preparar. Esto nos llevó cerca de 6 meses la preparación de esta jornada. Y esos chicos dejaron de faltar, no faltaron más. El grupo se consolidó en muchas materias, en la mayoría, sobre todo en las que estaban involucradas en el proyecto, empezaron a tener buenas notas, desde, no sé, carpetas completas, participación activa, se empezaron a escuchar voces que no se escuchaban. Después fueron alumnos destacados por la municipalidad, porque bueno, esto llegó para que vean ese trabajo. Y bueno, yo sentía que yo quería que esto se vea de algún lado, pero todo el trabajo que ellos hicieron, y bueno, cuando terminó el año, lo presenté para el premio, como proyecto en el premio Viva Lectura, y ahí que el proyecto quedó seleccionado finalista, así que para los chicos eso fue enorme porque, bueno, que Mara me parece que también tiene que decir algo de eso. Y ellos vieron que ese trabajo no fue en vano, que además del reconocimiento del lugar de los profes, de verse ellos trabajar de otra manera, hasta ponerse límites, fue muy, muy interesante. Pero también que la escuela salió de adentro de la escuela y pudo trascender y mostrar que ellos también eran posibles de hacer algo que de entrada me habían dicho que no iban a poder. Así que bueno, yo les quería, ahora obviamente seguimos con esa, ahora dentro de 2 semanas presentamos, ahora la próxima les cuento, pero vamos por más, ampliamos esta jornada con más cosas, pero bueno, lo dejo para otra oportunidad. Bueno, esa es mi experiencia y bueno, quería compartirla, ya muchos la conocían, pero me parecía que dar algunos detalles, algunas cuestiones que tal vez pueden disparar una idea para hacer en los estudiantes que están presentes o en los mismos compañeros, bueno, dar ideas que les puedan servir a cualquiera de los que estén presentes o bueno, después lean las narrativas. Bueno, Mara, te paso la palabra a vos. Gracias. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, primero agradecer, obviamente, a María Marta y a Pau esta invitación y esta propuesta, que como decías recién, la idea es compartir propuestas que nosotros hacemos en el aula para enriquecer nuestras prácticas y que a todos nos puede servir una idea, una cosita, un detalle para pensar algo nuevo para hacer con los chicos. Así que bueno, mi agradecimiento hacia ustedes, chicas. Bueno, la propuesta que les quiero compartir es una propuesta que realizamos con Claudia Portalupi, que es profe de geografía, la propuesta que vamos a estar hoy acá con nosotros y trabajamos sobre narrativas digitales. En principio, bueno, el año pasado, al comienzo del año, yo hice un taller sobre narrativas digitales que brinda la Fundación Itaú, que la sigue haciendo todos los años, y en ese taller hacían una propuesta de llevar alguna actividad al aula, que los chicos construyan sus propias narrativas digitales para después participar de un concurso. En el momento que yo estoy haciendo este taller, yo siempre trabajo en el aula con la idea del juego en la literatura, entonces tenía ya material, ya sabía cómo hacer producciones con los chicos relacionadas con el juego. Entonces solamente tenía que sumarle la idea de lo digital y justo nos tocó este año tan especial el año pasado que estábamos desde lo virtual. Entonces, bueno, eso me ayudó a pensar, bueno, a ver, ¿por qué no llevarlo ahora a la práctica en el aula? En ese momento me conecto por otro motivo con Claudia Portalupi, que estábamos trabajando en un mismo curso, y ella me comenta que
estaba trabajando con un grupo con mapas, con el Google Maps, haciendo un recorrido, porque trabajaba una problemática que es del noroeste argentino, que es la explotación del litio, y que, bueno, justo estaba trabajando ese tema y trabajaba con algunas noticias, entonces le propuse que armemos narrativas digitales a partir de esos mapas. O sea, los chicos tenían que construir una historia sobre el mapa. Esto nos llevó a pensar un montón de cosas. Primero, desde lo digital, cómo trabajar el mapa. Ella trabajaba el mapa, había marcado el triángulo del litio en el noroeste, había hecho, buscado fotos, habían armado cada uno, tenía que comentar una noticia y mostrar desde dónde estaba narrada esa noticia. Entonces, bueno, yo les propuse ficcionalizar eso y pensar en los protagonistas y cómo esos personajes vivían este conflicto. Por un lado estaba toda la cuestión del desarrollo científico y la oportunidad de trabajo en la zona, pero por otro lado también está la contaminación y la explotación, entonces es un tema muy controvertido. Entonces, ver cómo esas personas podían actuar y ficcionalizar. Los chicos empezaron a trabajar sobre esos mapas y algunos decidieron no hacerlo en el mapa, entonces les propusimos otra forma. Trabajamos en estos murales que trabajan en Genially, que es también una aplicación para hacer cosas interactivas. Entonces, bueno, a partir de eso, algunos trabajaron desde ese lado. Y después, obviamente, que los invitamos a participar del concurso de la Fundación Itaú, que bueno, algunos decidieron no participar, aunque los trabajos eran muy interesantes y nosotros les insistimos en que participen, pero ellos no se animaban. Esto que decía Pau antes de no poder. No, profe, pero ese trabajo no pasa para un concurso. Bueno, obviamente la decisión de muchos grupos fue no participar. Los 2 grupos que participaron salieron seleccionados y hoy están en la antología de la Fundación Itaú del año pasado, y eso los llenó de alegría. Después los demás se arrepintieron y decían, ay, profe, tendríamos que haber participado quizás, porque realmente había trabajo muy interesante. Algunas, por ejemplo, habían pensado esta historia desde lo policial y desde una investigación, un misterio, entonces los personajes recorrían el país buscando algunos datos. El trabajo que uno de los que participó y salió seleccionado, eran todas historias de familias de distintas partes del país, algunos que vivían ahí en el noroeste, otros que vivían en Buenos Aires, otros del sur de la Argentina que llegaban al noroeste por distintos motivos y ahí se encontraban con estos conflictos. Y lo más enriquecedor era que ellos lograron construir no solamente el mapa interactivo contando una historia y saliendo un poco de la narrativa tradicional, sino que además construyeron fotos, videos, un montón de otros elementos que enriquecieron esa propuesta. Y todo lo hicieron ellos. Teníamos que buscar el ruido de un teléfono y grababan ellos el ruido del teléfono. Tenían que pensar en una familia desayunando y se sacaban fotos, aparecían todos los padres, los hermanos, en las fotos esas de la familia desayunando. Esto no, la verdad que no. Trajo un montón de satisfacciones porque nunca pensamos que los chicos iban a construir y participar junto con sus familias también. En un momento tan importante porque esto se desarrolló más o menos en junio, julio del año pasado, donde estábamos adentro. Entonces, también eso hizo que participáramos de otra manera. Con Claudia nos reuníamos con ellos las 2 juntas de manera virtual y los íbamos orientando. Les mostramos algunas narrativas que teníamos seleccionadas y a partir de ahí comentábamos a ver cómo nosotros podíamos construir las nuestras. Claudia grabó un videíto contando un poco también desde su mirada, así que bueno, voy a intentar presentar a ver si alcanzamos a escucharla para que vea también su impronta ella. A ver.
compartimos estos temas sociales y el año pasado pensaba que la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria a partir de esta propuesta de adaptar el cuento absolutamente digital. Para eso, precisamente, los estudiantes estaban inspirados en la problemática del noroeste argentino, específica la situación que está aconteciendo al pueblo originario, respecto al aprovechamiento del litio, está generando controversia respecto a las formas en las cuales se está llevando adelante esta extracción y cómo afecta esto a su vida, la organización de vida que tienen desde tiempos ancestrales. Entonces, utilizar esta problemática y a su vez modo de trabajo virtual, de alguna manera, son todas condiciones como para que varios estudiantes que se mueven en esta propuesta puedan adaptar, podemos decir, como un alfabetismo digital, conociendo distintos tipos de herramientas. En el sentido de que, por ejemplo, trabajaron lo que es mapa digital, es decir, que la narrativa está cartografiada a partir del uso de símbolos cartográficos que nos van dando cuenta de la historia. El otro cuento que fue presentado usa una herramienta que se llama Gemini, como la estamos viendo, en la cual también cada signo cartográfico nos va referenciando a una parte de la historia. Y bueno, la verdad que fue para nosotros también un desafío, porque en este juego, en este intercambio de la historia que iban a narrar, ¿no? Aplicar estas herramientas realmente potentes, la propuesta pedagógica fue un desastre. En este caso, bueno, están las técnicas para dar cuenta de la narrativa, pero a su vez de forma ordenando también este tipo de contexto acerca de quién es el lugar, cuál es la historia. Y en este caso acá, en el mapa digital, en el cual sí me están mostrando un fragmento en el cual, como dije antes, ¿no? La historia se va cartografiando y en algunos casos las fotos elegidas son fotos de autores, son fotos de estudiantes que participan, como también hubiera querido y hubiera podido agregar video, bueno, ya después en la creatividad de cada uno. Así que bueno, simplemente esto es como para complementar la aporte de Mara. Y les saludo a todas. Y bueno, me hubiera gustado estar en vivo, pero justo coincide que estoy en clase. Así que felicito por la propuesta, por la iniciativa. Y bueno, seguir adelante trabajando con estas experiencias que de alguna manera también nos significan un desafío a nosotros como docentes. Chao. Bueno, se escuchó más o menos, bueno, me parece que sí, que se alcanzó a escuchar y bueno, Claudia ahí un poco mostraba algunas imágenes de los dos, de las dos propuestas en las que participaron del concurso y salieron seleccionadas, pero hubo otras. Obviamente que destaco el trabajo en equipo tanto de los estudiantes como el nuestro, porque trabajar, armar un trabajo interdisciplinario por un lado y por el otro el trabajo en equipo de cada grupo, reunirse con el, o sea, hacemos algunas reuniones de Meet por día en días distintos con los distintos grupos, entonces eso también nos fue ayudando a poder acompañarlos. Lo importante es la alfabetización digital, que sepan que la alfabetización va un poco más allá y que tenemos un montón de herramientas súper potentes para poder desarrollar lo que queremos hacer. Y además, que creo que es uno de los elementos más importantes, poder pensar en las problemáticas actuales. Los chicos se sintieron, estaban re contentos en trabajar con esta temática porque aparecía esta controversia, ¿sí? Por un lado, el de los beneficios que podía traer esta explotación, pero por otro lado, el medio ambiente, qué pasa con la zona, qué pasa con la explotación del lugar. Entonces entra en discusión todos estos elementos que hasta podríamos trabajarlo desde la argumentación, esto podría haber sido un trabajo mucho más grande y que lo tenemos así en cuenta como para seguir avanzando con
con este tema porque es muy interesante. Así que bueno, este año participamos, este año volvimos a participar de las narrativas, del concurso de narrativas digitales con otro curso desde otro ámbito. También salieron seleccionados algunos relatos, así que bueno, estamos contentos también por eso, porque ellos se sienten felices de verse reconocidos. Así que bueno, es todo lo que tengo para contarles. Gracias, Mara, y gracias a Claudia. No, me parece que los que están por YouTube tuvieron dificultades para escuchar, pero después lo podemos compartir al video para que puedan escuchar por ahí lo que se decía en las imágenes y complementar. Igualmente también esta narrativa va a estar en el blog, así que ahí también podemos agregar el video y las imágenes y lo que necesiten. Me parece, se repite esto que antes decía de darle protagonismo a los chicos y de mostrarles que ellos también pueden hacer todo. Así que uno solo acompaña y me parece que cuando ellos sienten que tienen realmente, no de forma ficcional, sino realmente ese lugar, como que se van esperando cada vez más, va creciendo el proyecto porque ellos mismos quieren sentirse valorados. Me parece eso muy importante. Y algo que quiero agregar es que por ahí uno tiene miedo con las narrativas digitales y pensar esto de lo tecnológico, que por ahí como docente decimos, ay, no sabemos cómo hacerlo, yo no tengo idea. Cuando los chicos empiezan a tener interés, lo buscan ellos, lo resuelven ellos, no necesitamos explicarles nada. La herramienta está genial y yo, por ejemplo, uso otra herramienta y les dije, mira, yo desde ahí no los puedo ayudar, los puedo ayudar con la que yo conozco, con la que no. No, profe, nosotros buscamos, nos fijamos y resolvieron ellos. O sea, también esto es importante porque por ahí no nos animamos porque tenemos miedo que no saber nosotros cómo hacerlo y al contrario, aprendemos un montón de cosas más con ellos. Así que bueno, eso no quería olvidar. No, que eso también lo hablamos en el encuentro pasado, Mara, esto de que es un aprendizaje colectivo. Nosotros también aprendemos un montón de tecnologías, de cuestiones de los adolescentes o de los adultos con los que estamos trabajando y me parece que bueno, se sigue desplazando la imagen del docente tan superior, que bueno, no es así para dar lugar a un aprendizaje mucho más compartido. Bueno, te agradezco un montón, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Natalia, ahora sí, tenés vos la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? Voy a tratar de expresarme porque estoy un poco disfónica, un poquito más. Cuando me invitaron, lo primero que pensé es en relacionar a la literatura con el impacto subjetivo. Porque, bueno, no podemos dejar de ver el poder transformador que tiene la literatura en nuestra subjetividad. Y seleccioné 3 escenas de lectura, voy a ser breve. Pero bueno, una de ellas, apenas me recibí, me tocó trabajar en un segundo año muy parecido al que comentaba Pau, que la mayoría del grupo ha sido por tercera vez segundo año. Imagínense con esto, ¿no? Lo difícil y lo complejo que era motivarlo, porque bueno, era la tercera instancia, y justo nos tocó un acto, no se compartía el acto, nos tocaba el acto a nosotros, era el acto del 12 de octubre, y dije, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, lo primero que hice fue acercarme a la biblioteca, porque tengo que decir que las chicas siempre te orientan, y cuando uno tiene poco tiempo es muy valioso, y uno de los textos que me acercaron fue la de la Bach, Colón agarra viaje a toda costa. Lo leí, me gustó y dije, bueno, yo lo llevo, porque a ver qué pasa. Y bueno, algo pasó porque los chicos se rieron. Y surgió, lo empezamos a leer en el aula y les conté para que, bueno, que teníamos que actuar, que se animaban. Yo por dentro dije, no se van a animar.
enriquecieron. De hecho, el chico que se ofreció para hacer de Colón era un chico que estaba siempre prácticamente doblado sobre el banco. Era un chico que hablaba y no se le entendía, no había forma de entender lo que decía, y se preguntaba tres veces qué quería decir. Y uno está en ese lugar como docente, bueno, él quiere, yo no le puedo decir que no, bueno, probamos, vemos, acompañamos, y vemos esta flexibilidad que necesitamos para dar lugar a que surja viviendo sobre la marcha, porque no hay nada seguro. Y bueno, los chicos se rieron, esto del teatro querido para mí es muy potente desde todos los lugares, ¿no? Porque nos ayuda a leer mejor, a leer más fluido. Pero acá lo importante es que ellos habían metido, lo disfrutaban, le ponían lo suyo, el texto ya no era de la base, el texto ya era de ellos, se lo habían apropiado. Para mí cuando un texto es apropiado ya está, ya lo que tenía que pasar ya está. Y bueno, el día anterior fuimos al salón de actos y me acuerdo que una de las chicas iba a tener uno de los papeles del actor que era protagónico, ella agarró como un berrinche, bueno, empezaba a sentir la ansiedad, los nervios, bueno, no lo quería hacer, entonces uno ahí como docente está toda esta cuestión de, bueno, a ver, charlamos, hacemos, cada palabra pues. Bueno, pudimos atravesar el obstáculo y, bueno, era con micrófonos, de hecho, uno de los micrófonos en el momento del acto no funcionó, estas cuestiones tecnológicas que ya sabemos que pueden pasar, era precisamente el micrófono de este chico que es de color. Yo caminaba por el fondo y creo que ya no pasaba por mí, ya no podía hacer nada, no era ya mi lugar, era de ellos. Y sin embargo, digo, ¿cómo lo resolvieron? Porque ellos querían transmitirlo, ellos querían, yo lo pienso hoy y yo recuerdo lo que sentí ese día, porque el público, por decirlo bien, todos los otros cursos, que no es algo menor, porque yo para toda la escuela, no me daban una mosca, estaban todos ahí, ayudaron, hicieron un silencio, y también pudieron reírse. Yo me emociono ahora pensar esto, digo, no, esta necesidad que decíamos quizás de demostrarse a ellos mismos principalmente que no eran esos que todos decían que eran, que también eran otros, que podían ser lo que ellos querían, porque ese texto lo habían recreado, porque habían puesto de ellos, porque le habían puesto el cuerpo, le habían puesto la voz. Bueno, desde allá, bueno, nos felicitaron, me dijeron que hacía mucho que no pasaba algo así en un acto, todos necesitamos el reconocimiento. Ellos, yo sé, estoy segura que
ayudo a memorizarlo. Y lo apuntar, y dice, yo te voy a decir cuándo entras. De hecho, que en el momento en que le tocaba entrar, quedamos todos expectantes y este compañero le da el pie. Otro de esos momentos que uno se queda ahí, y creo que te marcan, porque ahí donde uno ve que la palabra transforma, de que lo que pasa en un grupo transforma, de que uno puede salir de esos roles que tanto nos han asignado y también que hemos aceptado, pero que podemos salir, que podemos mover esas estructuras y como docentes estamos atentos y acompañamos, porque no sabemos cómo va a salir. Y bueno, en última instancia, la última escena de lectura a mí me marcó en la secundaria, porque a mí yo hice un comercial, modalidad comercial que sufrí, por supuesto. Y me acuerdo de Zulema Platani, que nos dio la posibilidad de leer En el sur, de Alma Cantano, en el aula. Yo no me voy a olvidar nunca cuando los protagonistas se besaron. Pero porque además estábamos todos, estaba todo el curso en ese momento de tanta adrenalina, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la lectura en el aula, vuelvo a decir, es rica, es poderosa, porque primero uno puede pensar, y bueno, voy a leer siempre yo, uno empieza a leer y después ellos se ofrecen para leer. Y después tienen cada vez más lectores, porque necesitan escuchar. Se necesitan escuchar ellos mismos, necesitan que otros los escuchen. No podemos no ver el poder que tiene la palabra para transformar su sociedad. Me parece que tenemos una gran responsabilidad de estar atentos a lo que surja, a lo que gente, a trabajarlo. Y también esto de poder estar sueltos, ¿no? Porque no vamos a tener garantías de nada. Hay que ser flexibles, hay que dejar que pase lo que tenga que pasar. Y en todo caso veremos después qué hacemos cuando se pase. Pero bueno, ese es un aporte. Yo tengo que decir que amo la psicología, de hecho estudié psicología social, ahora estoy estudiando psicología en la UPR. Y encontré que hay tantos puntos de unión entre la literatura, la lengua y la psicología, que dije, bueno, no era que yo no sabía para dónde ir, es que es una misma cosa, es que la palabra lo une. Y bueno, en este momento estoy en primaria, en séptimo grado, con una chica chiquita, es una elección, pero tengo que decir que, bueno, creo que le dije hacer, ¿no es cierto?, a Nene de Mara, todos los lugares, ya sean primer grado, ya sea secundario, el nivel que sea, creo que en todos los lugares uno tiene que poder dar este espacio a la expresión, pero cuidándolo. El docente es responsable de lo que él pasa. Y hay que olvidarse un poco de los contenidos. De hecho, bueno, hoy el Plan Nacional de Lecturas aporta muchísimo al Ministerio, no del contenido, por supuesto, ¿no? Que uno va a reflexionar sobre la lengua. De hecho, siempre he querido poder reflexionar de los signos, de la escritura, un montón. Pero no olvidar, digo yo, del grupo, del intercambio y bueno, de las emociones. Bueno, ese es un poco mi humilde aporte, no sé. Nada humilde. Qué lindo esto de aprender sería desde la emoción, que me parece que es esto último que vos decías, porque el contenido llega, el contenido atraviesa todas estas prácticas. Y qué mejor de esos aprendizajes que teníamos en el jardín de infantes cuando aprendíamos jugando, cuando yo siempre digo, hay que aprender sin dado. Cuando vos te emocionás y el que escucha se emociona. ¿Y cómo no aprender de esa manera? Si uno lee con emoción, si uno trabaja con emoción, con pasión, ¿cómo no llegar a esos destinatarios? Y seguramente por eso pasó,
porque lo llevaste adelante. Claro que es re grande la responsabilidad que tenemos como docentes, pero bueno, lo hacemos por vocación, lo hacemos por amor, y para eso nos preparamos día a día. Me parece que es re valioso para todos los que estamos acá presentes poder comprender esto, de cómo se transmiten cada uno de los contenidos, pero desde otro lugar, por eso elegimos a la literatura también, creo que, porque sabemos que atraviesa desde un montón de lugares. Me gusta esto que vos decías, y bueno, y pasó lo que tenía que pasar con el texto, como si fuera una ley, y que claro, algo tiene que pasar, porque si no pasa nada, bueno, ahí está el juego de las elecciones que hacemos de los textos, las maneras de transmitirlo, esto que decía, la lectura en voz alta, también dar espacio para la lectura silenciosa, pero que la lectura esté, que esa transmisión me parece muy, muy valiosa. Así que bueno, te agradezco por la emoción y por lo menos a mí por también emocionarme. Y bueno, María Marta, gracias Nati. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Ahora presentamos a Laura Baccarini, que estará a cargo del cierre. Ella nos hablará de la evaluación del aprendizaje basado en proyectos desde la metacognición. Bueno, Laura Baccarini es profesora de castellano, literatura e historia, licenciada en gestión de instituciones educativas, máster europeo en educación social, doctora en educación, especialista en currículum y prácticas escolares en contexto, entre otras titulaciones con las que cuenta. Ex supervisora de escuelas secundarias de 9 núcleos rurales. Autora de libros, el primero de sus libros, Articular para mejorar la calidad educativa, de nivel inicial a superior, biografía pedagógica. Gestionar la innovación educativa, el aula y la clase ante el reto del siglo XXI, biografía pedagógica 2. Y su tercer libro más reciente, Desarrollo Profesional Docente con Horizonte 2021, Relatos y Narrativas de Educadores en Contexto 2020. Bueno, Laura, el cierre tuyo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por toda esa presentación. Quiero aclarar que siempre hablo de la experiencia yo, y los 3 libros que escribí también relatan mi experiencia como docente y en el rol de supervisora los últimos 8 años y medio de escuelas secundarias. Quiero agradecer plenamente al Instituto por el espacio que me da y a todo el equipo de conducción. Para mí es un orgullo escucharlas y estar acá compartiendo. Por supuesto que el tema de evaluación es quizá el más duro, pero pensando y escuchando el encuentro anterior, digo, enseñamos desde la emoción, como se expresaba Natalia, ya tenemos mucho camino abierto. Quiero contarles que durante muchos años me he dedicado a investigar y a construir conocimientos sobre evaluación. Y en el año 2014 presenté mi tesis desde la Universidad Abierta Interamericana para la licenciatura en gestión que recién nombraba María Marta, y ahí planteé la necesidad de pensar en una evaluación alternativa a esos formatos tradicionales, unidireccionales,
que solo pretenden conseguir resultados académicos, medir esos resultados. Entonces yo hablo de una evaluación que considere, que contemple las experiencias, los procedimientos y los trayectos que se recorren durante el aprendizaje, que en definitiva es un poco lo que ustedes han comentado. Veo la evaluación no como un fin en sí mismo ni una instancia final, sino como un proceso simultáneo en las prácticas de enseñanza. Y al decir que la evaluación es un proceso, estoy considerando que durante ese proceso obtengo información. Y acá está lo importante en qué hacemos con esa información que vamos obteniendo. Porque si a mí, por ejemplo, el proyecto me lleva 1 mes, 2 meses, 6 meses en su producción, difícilmente recuerde lo que vamos, los datos que vamos obteniendo durante todo ese proceso y que se da el proyecto. Yo les digo que hablo desde la experiencia, además de la formación académica que uno tiene, porque, por ejemplo, desde esta posición que tengo respecto de la evaluación, en los años 2019 y 2020 apliqué la enseñanza basada en proyectos, en retos y en problemas en escuela secundaria en 2 aspectos, desde el rol de docente de aula y desde el rol de asesora pedagógica de una institución educativa de nivel secundario. Y con todo lo que implicó el 2020 en la pandemia. Todo eso que hice puntualmente en el 2020 lo tengo registrado, y que recién María Marta lo nombraba, en el tercer libro, en el capítulo 2, me refiero a toda la enseñanza basada en proyectos que hice como docente, también como asesora en toda la institución, porque toda la institución trabajó la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos. Ahí ustedes pueden ver, y ustedes porque en definitiva en el instituto está el libro, se puede ver cómo se desarrollaron los proyectos y cómo lo evaluamos. Y lo evaluamos desde todos los actores intervinientes, es decir, el directivo, el docente, los alumnos y la familia. Mi propuesta de hoy, cuando me invitaron a hablar sobre la evaluación de los proyectos, la enseñanza basada en proyectos, mi propuesta de hoy es pensar esa evaluación desde la perspectiva de la estrategia metacognitiva. Yo también tengo un sitio web que es laurabacarini.com y ahí el año pasado subí unos videos sobre evaluación y metacognición. Se puede ingresar fácilmente al sitio web poniendo la dirección de correo. Y uno de los capítulos es evaluación y metacognición, porque en el año 2020 yo, como muchos de nosotros, o la mayoría, pensamos que era más importante desarrollar en los estudiantes las habilidades de los contenidos. Y para mí la metacognición es una de las habilidades más relevantes a desarrollar en los estudiantes, porque es la capacidad que tiene el estudiante para conocerse a sí mismo, para conocer y autorregular su aprendizaje. Entonces yo ahí en el video, en el sitio web, desarrollo cómo trabajarlo, y hoy lo traigo aquí desde la perspectiva
de la enseñanza basada en proyectos. Nosotros como educadores, yo creo que todos los educadores tenemos como meta en las distintas disciplinas lograr que nuestros estudiantes aprendan a pensar, aprendan a aprender. Y considero que la enseñanza basada en proyectos es la estrategia ideal para lograrlo y que incluso ustedes mismos lo fueran desarrollando en estos encuentros. Para mí, hoy nosotros podemos preguntarnos qué y cómo evaluar en ABP y cómo valernos de la metacognición en este ABP. Como yo lo relaciono como todo proceso de enseñanza. Es necesario tener claro desde el inicio qué aprendizaje queremos lograr en los estudiantes y qué esperamos que ellos comprendan y que ellos sean capaces de hacer. Y también qué le ofrecemos nosotros como educadores para que ellos aprendan eso que nosotros pretendemos. Por lo tanto, cuando yo lo comparo, si queremos enseñar a través de una unidad didáctica, cuando presentamos el tema y les decimos lo que vamos a desarrollar durante, por ejemplo, un mes, de la misma manera debemos decirle a los alumnos cómo los vamos a evaluar, cuándo lo vamos a evaluar, cómo y qué vamos a evaluar. Lo mismo tenemos que hacer con el ABP. Es decir, si nosotros llegamos al aula y le planteamos, bueno, vamos a iniciar, como contaban ustedes las profes, vamos a iniciar este proyecto, lo importante es decirles en ese momento que les relatamos cómo vamos a hacer ese proyecto, cómo nos vamos a evaluar. Y tal como ustedes dijeron, ¿para qué enseñamos con esta metodología? Lo hacemos para que los estudiantes sean verdaderos protagonistas activos de su aprendizaje. Y realmente se logra porque ustedes lo han practicado por todo lo que han relatado y yo personalmente también hace muchísimos años que he trabajado, ahora ya jubilada, pero yo desde el año 2000 en adelante como docente he trabajado la enseñanza basada en proyectos. ¿Por qué? Porque estoy convencida, como todo, lo dicen todas las investigaciones, que a través de esta metodología se promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Porque en definitiva, personalmente, era uno de mis objetivos en este trabajo. Buscar que los alumnos pudieran identificar y resolver problemas, que tuvieran confianza en poder aprender, que es lo que también ustedes plantearon cuando decían no puedo, no somos capaces de organizar un programa o un acto para toda la escuela. Entonces, la enseñanza, ese aprendizaje entre pares, el aprendizaje colaborativo, es el que los estimula mucho más, los responsabiliza y también los compromete. Y tal cual ustedes dijeron, tenemos un rendimiento académico mucho más efectivo. Si nosotros evaluamos desde este paradigma formativo, por supuesto que demanda mucho más compromiso a los docentes y mucho más tiempo en dedicar a la observación del aprendizaje del alumno que una evaluación común. Porque una evaluación común es un momento y si nosotros en el paradigma tradicional la evaluación
evaluación es al final de la unidad. En cambio, si nosotros pensamos en una evaluación formativa, es una evaluación de proceso. Y en el aprendizaje basado en proyectos es elemental que nosotros comencemos a evaluar desde determinados momentos. Lo que yo aconsejo siempre en este tipo de enseñanza, que pongamos momentos específicos de esa evaluación en el proyecto, y más si el proyecto se extiende en el tiempo. Entonces, sugiero la evaluación al finalizar cada una de las actividades que estemos programando. Porque generalmente, cuando nosotros enseñamos por proyecto, damos distintas actividades, y entonces eso, lo ideal es hacer cortes por etapas y evaluar esa actividad, cómo nos ha ido, qué resultados hemos tenido. Si nosotros nos preguntamos con qué instrumentos evaluar en un ABP, los más conocidos son los portafolios de los estudiantes, donde registran todos sus logros, sus avances, sus obstáculos también que se les presentan, los organizadores gráficos que nos dan tan buenos resultados. Yo lo trabajé bastante esto en el segundo libro, que gestionaba innovación educativa desde el aula, por ejemplo, cuando lo trabajo. También los registros en los diarios, en cuadernos, son importantes. Y para mí la rúbrica. A mí la rúbrica me ha dado muchísimo resultado. Si bien yo no ejercí como docente muchos años en lengua y literatura, sí estuve en el profesorado de San Gregorio trabajando, pero a nivel secundario siempre trabajé en formación ética y ciudadana, construcción de ciudadanía, bueno, todos los nombres que han tenido, pero por supuesto mi esencia de la lengua siempre estuvo muy marcada. Entonces yo trabajaba el informe, la redacción de informe. Entonces, la redacción de informe siempre la propuse a través de la evaluación de ese informe, a través de la rúbrica. La rúbrica es elemental porque es una guía no solo para el docente, sino que para el alumno. Lo más importante es que es una guía para el estudiante, porque le da autonomía, le da una visión de lo que debe lograr ese estudiante y qué es lo que me va a evaluar el docente. Y también esa rúbrica nos aleja de la subjetividad, que es difícil desprenderse en la evaluación, y por eso yo en lo personal la valoro muchísimo. Y desde la perspectiva metacognitiva, lo que yo he aplicado tanto en 2019 como en 2020 es la escalera de la metacognición, que es tan conocido por todos, y que mínimamente habla de los 4 peldaños. De conocer esos 4 peldaños es importante para nosotros porque nos indican los grados de metacognición en el que se encuentra el estudiante. Es decir, esas 4 preguntas tan comunes que son: ¿qué has aprendido? ¿Qué pasos has seguido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras situaciones puedo usar lo aprendido? Yo sigo mucho a Santiago Moll, que él ha trabajado en la escalera de la metacognición, y él hace un análisis sobre por qué le sirvió evaluar utilizando la escalera de la metacognición, la aula. Y dice que generalmente los docentes nos quedamos en el primero o en el segundo peldaño.
yo lo veo desde la práctica personal. Históricamente lo he aplicado y se lo he insistido a directivos y docentes. Antes de finalizar la clase, preguntémosle a los estudiantes qué aprendieron hoy. Y yo en lo personal lo apliqué siempre. Y me doy cuenta que Santiago Mal tiene razón, porque pocas veces les he preguntado a los estudiantes cómo saben que aprendieron y cómo lo aprendieron. ¿Cuál es el proceso que utilizaron y que ustedes para aprender? ¿Y cómo se dan cuenta de que aprendieron? Y él hace el análisis, que uno después lo ve como muy positivo, de que lo más importante es el tercer y cuarto peldaño. ¿Por qué? Porque una vez que el alumno dice, bueno, yo hoy aprendí, o en esta actividad que nos llevó en el proyecto un mes, aprendí esto. En el segundo peldaño, el alumno tiene que explicar cómo aprendió. En el tercer peldaño es que haga las conexiones necesarias para ver cómo se fue produciendo ese aprendizaje, puntualmente con algo tan simple como es decir, bueno, a ver, antes del proyecto yo sabía esto o conocía esto, mi idea sobre este tema, pensando en el norte argentino, por ejemplo, mi idea era esta y después de toda esta actividad yo aprendí que están en esta situación de explotación, por ejemplo, la gente trabajadora. Y el cuarto peldaño es decir, bueno, todo esto que aprendí, ¿para qué me sirve de ahora en adelante en el proyecto que seguimos produciendo, que seguimos desarrollando? Entonces, por eso para mí, esta escalera de la metacognición nos puede servir como educadores, que por supuesto todo requiere práctica. La primera actividad del proyecto que evaluemos nos saldrá medianamente bien y la segunda actividad que evaluemos de esta manera será mucho mejor. Estas preguntas las puede hacer el docente, pero yo cuando hablo de un proyecto, no solo pienso en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, sino que también veo la evaluación del proyecto en sí mismo. Y me interesa practicar que otro docente evalúe el proyecto y otro docente evalúe a mis alumnos. Y realmente, como dije al comienzo, yo hablo desde la práctica. Esto lo puse en práctica, incluso lo relato en el segundo libro que escribí, cuando le pedí a una colega docente que participara en el proyecto, pero como un docente externo y que analizara el proyecto en su funcionamiento y también que evaluara a los alumnos. Bueno, son experiencias que nos debemos animar como docentes a realizarla porque nos da muy buenos beneficios y aprendemos todo, como decían ustedes, es constante lo que nosotros aprendemos junto al estudiante, pero también junto a un colega. Porque el colega nos ayuda y nos estimula en esas preguntas metacognitivas que a veces nosotros como docentes no nos hacemos. Entonces, volviendo a la escalera, pensando en los primeros peldaños, por ejemplo, el primer peldaño, y
cuando nosotros le decimos al alumno qué has aprendido. Mi experiencia en los proyectos, en la enseñanza basada en proyectos, he insistido mucho en la enseñanza basada en problemas. Los alumnos les resulta muy difícil descubrir el problema, identificarlo y ponerlo en palabras. Entonces, es bueno que en ese primer peldaño, cuando el alumno debe explicar si entendió el problema, si lo identificó y si lo puede definir. Cuando te lo puede definir, ya está aprendido. Entonces, quizá podemos pasar rápidamente al segundo peldaño en que le preguntemos, por ejemplo, los pasos que siguió para darse cuenta de cuál era el problema, cómo lo definieron, si lo hizo solo, si lo hicieron en grupo, si participaron todos en el grupo, qué dificultades encontraron, cómo resolvieron esas dificultades que se le presentaron, a quiénes consultaron, qué fuentes consultaron, qué modificaciones fueron haciendo. Cuando tenemos esas respuestas ya tenemos las evidencias que nosotros necesitamos como docentes para ir registrando la evaluación, esas evidencias de aprendizaje del estudiante. Ya podemos pasar al tercer escalón, que es el de las conexiones. Y esas conexiones, o para qué me ha servido el aprendizaje. Pero las conexiones son elementales para que el alumno pueda pensar desde dónde salió, desde dónde se empezó y cómo está avanzando y cómo se hace su abanico de aprendizaje. Incluso recuerdo el encuentro anterior que las docentes comentaban cómo sus proyectos en el inicio tenían un camino y de repente cómo se les abría y surgieron otras posibilidades. Bueno, si nosotros desde el comienzo tenemos las líneas básicas de cómo vamos a evaluar, no importa que el proyecto se abra, porque nosotros total tenemos claro hacia dónde queremos ir en la evaluación y lo que queremos lograr que los alumnos aprendan. Los medios y los caminos que utilicemos, no importa que varíen, no importa que sean muchos. Lo trascendente es que no perdamos el norte. ¿Hacia dónde vamos? Por eso es importante que evaluemos en distintos momentos, porque cuando nosotros decimos, bueno, evaluamos el primer mes de trabajo, que vamos a terminar estas primeras actividades, a lo mejor tengamos que tomar medidas, que hay autores que las llaman medidas blandas, medidas duras, que en definitiva las medidas blandas son los ajustes en los proyectos. Y a veces tenemos medidas duras, porque los que tenemos muchos años de experiencia en la docencia, nos ha sucedido que algunos proyectos hemos tenido que cambiarlos por completo y empezar de cero, porque no nos resultaron por el grupo, porque nosotros no supimos encaminarlo, por lo que nos haya pasado. Y tenemos que suspenderlo y volver a iniciar uno nuevo o cambiar la estrategia. Entonces, sí o sí es necesario hacer evaluaciones y en esas evaluaciones no intervenga solamente el docente, sino que le demos la palabra al estudiante y que en la experiencia que yo tuve en el año 2020, le dimos la voz a los padres y les preguntamos a los padres qué les parecía ese aprendizaje basado en proyectos, ese aprendizaje basado en problemas, y entonces los padres pudieron emitir
juicios de valor respecto de lo que nosotros estábamos haciendo. Por supuesto que hay que animarse a escuchar la voz de los chicos y escuchar la voz de los padres, de la familia, porque a veces, bueno, en lo personal tuvimos suerte que a los padres lo veían como algo positivo que nosotros estamos haciendo, pero puede ser que los padres nos digan que no están aprendiendo de la manera que ellos esperaban que aprendiéramos. ¿Por qué? Porque este es un cambio de cultura en la forma de enseñanza y en la forma de evaluación. Estoy viendo que ya estamos avanzando en el tiempo. Vieron que soy medio conversadora, medio bastante conversadora. Pero bueno, yo quiero contar. Y además para que sirva y que tenga un sentido y dejar un mensaje. Soy una defensora de la enseñanza basada en proyecto, pero también la experiencia, como ya les digo, lo he aplicado desde el año 2000 hasta el año pasado que me jubilé. He pasado por distintas experiencias, pero siempre he registrado. Y esa es una característica que me ha identificado como docente. Siempre he registrado los proyectos que elaboraba. Y he invitado a los docentes a hacer lo mismo. Lo que pasa es que yo comprendo las obligaciones, la cantidad de las cátedras que tenemos, los compromisos, nos absorben mucho tiempo y no escribimos. Pero yo me lo hacía el tiempo, siempre me hice el tiempo para registrar y también para sentarme con otro y que ese par, ese colega que está a mi lado pueda evaluar lo que estoy haciendo cuando hacía un proyecto en forma única, o sea, yo sola como docente. Después cuando lo hacía ya, por ejemplo, la pandemia, ¿qué trajo de beneficio? Algunos de los beneficios que nos ha traído la pandemia es de poder trabajar entre todos, cada uno desde su lugar. Me doy cuenta que sigo hablando. En definitiva, yo las felicito, esta oportunidad que están brindando, no importa los obstáculos que se han presentado en los encuentros a nivel tecnológico, lo importante es que se está haciendo. Yo felicito y agradezco que me incluyan, agradezco la oportunidad del equipo de gestión que siempre me han permitido y bueno, y hoy ya de una manera muy protagonista, muy activa, por eso pretendo que deje algo para otros, pero también igual que ustedes, igual que lo que dijeron en los encuentros anteriores, es desde la experiencia. Y yo me imagino, por ejemplo, el de teatro, del encuentro anterior, que decía la docente, bueno, uno hace escenografía, el otro participa como actor, el otro está en la vestimenta. Bueno, si nosotros tenemos claro que queremos desarrollar determinadas habilidades en los estudiantes, no importa el rol que ocupa cada uno, lo podemos evaluar tranquilamente. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo resuelve las consignas, qué responsabilidad tiene ante lo que le correspondió, y cuánto trabajo colaborativo está dispuesto a hacer. Así que yo creo que de cada una de las experiencias que ustedes han relatado se puede evaluar. Pero sí lo que aconsejo, por favor, registremos y que seamos
siempre defendí la transparencia en la evaluación. Es decir, que tengamos los argumentos y los criterios bien claros para que viene un estudiante y yo puedo defenderlo. Y pasó un año de eso que yo expliqué. Y yo acá tengo mi estrategia, mi rúbrica en la que te puedo comentar por qué evalué de esa manera y no de otra, cómo llegamos a este resultado. Por eso le doy tanta validez a todos los instrumentos de evaluación. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, no sé si respondí a las expectativas que ustedes tenían de mi participación en estos encuentros. Yo estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes y compartiendo este momento. Y para mí es un orgullo realmente que me hayan dado esta oportunidad. Laura, bueno, te agradecemos muchísimo por esta presentación. Me parece que es el cierre perfecto para todo lo que venimos trabajando, porque hablamos siempre desde la experiencia, desde las actividades, pero es verdad que se le da poco espacio al momento de la evaluación. Tal vez lo hacemos, pero en el momento, como vos decís, no está de forma transparente de qué manera se evalúa, y me parece que hay que empezar a tenerlo mucho más en cuenta. También por los alumnos, para que ellos sepan de qué manera los estamos evaluando y qué estamos evaluando en ellos, que no siempre, porque siempre pensamos en la evaluación numérica o que va a hacer que pasen de año, no, es desde otro lugar la evaluación. Y me parece que quedó clarísimo y podemos decir que se cerró todo este ciclo de la mejor manera. Así que gracias. Yo les agradezco a ustedes. Gracias, Laura. Le damos la palabra a la regente Sandra Bardini, que va a hacer el cierre formal de este ciclo de encuentros. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, las estuve siguiendo por el canal de YouTube en estos encuentros y, bueno, más que un cierre formal, lo que quería hacer era agradecer. Así que, bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar y agradecer a Paola y a María Marta de parte del equipo directivo porque encontraron un espacio libre que llenaron de diálogo y de experiencias, y bueno, y eso tiene su fruto, así que ya lo hemos visto, así que bueno, les felicito y agradezco por no dejar pasar esto, nos encontramos con un espacio y lo queremos hacer. Bueno, ahí, frente a eso, vino el sí y después salieron estos encuentros. Bueno, con ellas, a Soraya Righetti, porque como jefa de carrera de lengua y literatura, nos ayudó a viabilizar esta posibilidad. Después, quiero agradecer a las conformadoras que tan generosamente dijeron que sí, cuando Paola y María Marta las iban convocando y les iban pidiendo contar sus experiencias a cambio de otra cosa más que contar sus experiencias y hacer crecer a los demás. Así que eso también para nosotros se lo quiero poner en valor de parte del equipo directivo. Fue muy importante eso para nosotros, sobre todo porque, bueno, de alguna manera ya veníamos pensando hacía un tiempo con María Marta, que es jefa de la práctica docente, cómo hacer para reunir a los conformadores que tanto nos brindan todos los años en la formación de nuestros estudiantes, cómo hacer para devolver y bueno, que haya alguna experiencia compartida. Entonces, bueno, creo que esto ahí nos vino como a cerrar esa idea que despacito se fue gestando. Bueno, después quiero agradecer a las especialistas que cerraron los 3 encuentros,
experiencias de capacitación. Así que bueno, a ellas que decirles también cómo con su profesión y su vocación, aunque jubilada, como dice Laura en este momento, siguen alentando, siguen movilizando hacia todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Y la educación de nuestros jóvenes. Así que bueno, esto es muy importante para nosotros agradecer porque también sin pedir nada a cambio dijeron que sí y se prepararon para ayudarnos, para colaborar y para hacernos crecer entre todos. Y bueno, finalmente a todos los que participaron y estuvieron en el canal de YouTube, agradecer también y quiero como un poco dejar el mensaje de que esto se ha convertido en este momento el primero de los encuentros de intercambio y acción, de reflexión y acción que han propuesto Paola y María Marta. Me parece que es un lugar donde pudo circular la palabra, donde esa palabra fue escuchada y donde, bueno, la palabra escuchada ayuda a crecer a alumnos, estudiantes de la carrera, a los mismos conformadores y bueno, y a todos los que formamos parte del instituto. Así que bueno, felicitaciones a todos y agradecidos de parte de todo el equipo directivo. A ustedes. Bueno, damos por terminado este ciclo de encuentros. Seguramente nos encontraremos el próximo año. Así que gracias a todos y a todas por estar ahí. Adiós.